Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a su casa historias, relatos de personas apasionados por algo que empiezan a generar cambios o en las vidas de ellos mismos o en el entorno en que viven. Hoy día vamos a hacer un programa un poco distinto porque tenemos varios invitados en vez de tener solo uno, y vamos a hablar sobre la investigación en Chile. Hace poco, a finales de mayo, empezó una controversia importante con respecto a los fondos de investigación y queremos darle un espacio a investigadores notables en Chile, hoy desde el área de las humanidades y de las artes, para conversar sobre qué ocurre en Chile con respecto a la investigación, sus proyectos, sus fondos y cómo se maneja esto. ¿A quién le importa? ¿A quién no le importa? ¿Cuál es la percepción de estos académicos y de la gente en general? Vamos a darle las gracias a nuestro gran auspiciador HumanNet. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden encontrar más de HumanNet en su página www.humannet.cl. Agradecer también a nuestro gran auspiciador desde los inicios, Viña Tinajas del Maule, que les da un rico regalo a cada uno de nuestros invitados. Vamos a partir presentando a nuestros invitados. Vamos a conversar con Macarena Cordero. Hola Macarena, ¿cómo estás? Macarena es doctora en historia, ella es historiadora. Tenemos puros doctores hoy día. Vamos a conversar también con Fernando Venegas. Fernando es también doctor en historia. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Francisca, Hola, muchas Francisca. gracias por la invitación. Gracias. Y vamos a conversar también con Carolina Gainza. Carolina también es doctora en literatura, así es que tenemos una rica conversación aquí con respecto a la investigación. Todos ustedes trabajan en universidades, Fernando en la Universidad de Concepción, Macarena en la Universidad de los Andes, Carolina Gainza en la Universidad Diego Portales. Todos ustedes que están aquí tienen contacto con la investigación desde el mundo de las artes. Entonces, quería partir, Macarena, si es que tú nos puedes introducir un poquito qué es lo que ha pasado en las últimas semanas y cuál ha sido la problemática con respecto a la investigación. Ok, en las últimas bases del Fondesit regular aparecieron, digamos, dentro de las cláusulas o las normativas, las bases para concursar, proyectos aprobados con financiamiento, proyectos aprobados sin financiamiento. Lo cierto es que esto es, en el fondo, como ganarse la lotería, pero que no te den el dinero para poder investigar. Su proyecto es súper bueno, usted, digamos, tiene una muy buena idea, pero el Estado de Chile no la puede financiar y le damos como opción que vaya a los gobiernos regionales o vaya donde los privados a que lo financien. Y esto pone en jaque, más allá de esta normativa y que se logró luego que todas las asociaciones y distintas áreas de distintas disciplinas, tanto humanistas como científicas, nos opusimos a esta idea, queda en el fondo tras esto la idea que, ¿cuál es la política del Estado de Chile en términos de financiar o no investigaciones de carácter científico humanista? ¿Cuál es el papel que tienen? Pensando además que lo que se invierte en investigación por parte del presupuesto nacional es mínimo, o sea, mínimo todos los gastos que tiene el Estado. Entonces, en el fondo, aquí la invitación es a reflexionar, bueno, ¿para qué esto? ¿Cuál es el sentido? Y si el Estado tiene un sentido para ello. Super. Fernando, antes de meternos en la problemática misma de que ha llevado estas últimas semanas a todas las conversaciones, discusiones, cartas en el diario y en distintos lugares sobre los fondos de investigación, me encantaría que nos contaras un poco, por ejemplo, tú, ¿qué te mueve a ti hoy día a hacer investigación? Tú estás en la Universidad de Concepción, eres profesor en la universidad, haces clases, pero además haces investigación. ¿Por qué Fernando Venegas hace investigación? Bien, Francisca, en realidad yo creo que esto es, primero hay un tema de que obviamente a uno le gusta esto, es algo que uno tiene aquí en el alma, en el corazón, que le gusta investigar, aprender, saber cosas, y eso lo lleva a hacerlo en cualquier horario, en cualquier momento, ¿no? Pero por otro lado está, por supuesto, ya más profesionalmente lo disciplinar. En este caso es cómo la historia puede responder a las problemáticas actuales, ¿ya? Por ejemplo, el proyecto en el que estoy trabajando ahora en un fondo irregular con Sergio Gress tiene que ver con el mutualismo, las sociedades de socorros mutuos entre el periodo 1920 y 1990. Y hoy día estamos en toda una discusión que tiene que ver
con nuestros ahorros previsionales, ¿ya? Ya. Pero justamente en esa discusión sabemos poco, o se ha estudiado muy poco, cómo fueron otros sistemas, otros mecanismos que tuvimos en el pasado de ahorro frente al tema de los accidentes, las enfermedades o incluso la muerte, o sea, ¿no? O la jubilación, porque en las mutuales también se podía jubilar, cosa que estaba como bien invisibilizada en realidad. Entonces, yo creo que eso es lo interesante de hacer estas aproximaciones, estos estudios, que tú puedes abordar problemáticas actuales, pero a partir de la investigación y de tal manera de que la discusión actual sea una discusión con una base más profunda. Lo mismo se habla mucho del tema de un sistema previsional en donde el Estado tenga mayor protagonismo, pero ¿cuántos estudios hay? ¿Cuántas investigaciones hay sobre el seguro obrero, por ejemplo? O sobre las cajas las cajas de ahorro o los sistemas de ahorro particular que había, la caja de empleado particular, etc. Entonces, es como que estamos en una discusión totalmente presentista, pero sin considerar esas variables o esos elementos con un sentido más profundo. Entonces, yo creo que ahí entra la historia como disciplina, Sí. para darle peso a la discusión. Me encanta el ejemplo que pones, porque es un ejemplo muy concreto cuando uno se pregunta, pero ¿qué hacen estos investigadores del área humanista? ¿Qué hacen en estos textos de, no sé, 30 páginas que publican, por ejemplo? Y claro, este ejemplo que tú das es un muy buen ejemplo. Yo que soy médico vengo del área de las ciencias duras, biológicas, y las investigaciones desde esa área son un poco distintas. Entonces, a mí me parece súper interesante de partida este programa, poder conversar con ustedes y este tipo de ejemplos para que se entienda qué hace el que investiga en humanidades. Carolina Gainza. Hola Carolina, tú eres Hola. directora de la Asociación de Investigaciones de Arte y Humanidades. Sí, ¿no es cierto? Sí, de una de las directoras, somos tres, no sé por qué, por estatutos teníamos que ser tres. Ya. Así que, sí. ¿Cuánto más o menos, esto es una idea así como muy general, pero dentro de todas las investigaciones del área humanística, cuántas vienen de arte? Porque cuando tú me dijiste de arte y humanidad, yo dije, mira, arte, investigación en arte, qué interesante. Como que a uno no se le ocurre que puede haber investigación en arte, te fijáis, propuestas y puestas en escena, yo me imagino que así son las investigaciones en arte, pero más o menos, en porcentaje dirías tú. Sí, mira, la verdad es que yo no me manejo mucho con los porcentajes, así que no te podría decir exactamente cuántas vienen del área de las humanidades, porque digamos que en la NID, en la Agencia Nacional de Investigación, no hay digamos, un grupo de estudios o un área que reciba o que se ocupe específicamente de la investigación en arte. Ya arte está metida en un grupo de estudios donde está arquitectura, diseño, etcétera, ¿ya? Y en el caso de las humanidades sí, porque ahí sí hay grupos de estudios específicos para literatura y lingüística, para historia, para filosofía, etcétera. ¿Ya? Yo la verdad es que no manejo los porcentajes de cuántos se adjudican, pero sí, efectivamente, lo que te puedo decir es que en términos de presupuesto, las áreas de las ingenierías y matemática, solo esa área se lleva más que las ciencias sociales, humanidades y artes juntas. Perfecto. ¿Ya? Ya. Es decir, como que a las ciencias sociales, humanidades y artes los meten en el mismo saco y tenemos menos presupuesto que las ingenierías y las matemáticas. O sea, pareciera ser que la ingeniería y las matemáticas le importan de alguna manera más al país. ¿A quién le importa? Porque esa es la otra pregunta. ¿A quién le tiene que importar la investigación en Chile para que existan buenos presupuestos para esto? Porque dentro de toda esta controversia que ha habido esta última semana, yo leí hasta que se había propuesto quitarle los sueldos a los investigadores. Entonces, ¿a quién le tiene que importar esto? Claro. Mira, nosotros desde la asociación hemos trabajado desde que se formó en el año 2016, si mal no recuerdo, 2016-2017, por una valorización del trabajo en estas áreas, en las humanidades, las artes y las ciencias sociales también, que también están incluidas dentro de la asociación. Si bien el tema del financiamiento es súper importante, lo que está detrás cuando tú le entregas financiamiento a un área es el valor que le das a esa área.
¿ya? De alguna manera, el financiamiento que entrega el Estado está directamente relacionado con el valor que le entrega. Y en este caso, la investigación, digamos que tiene muy poco valor en Chile, porque se ha mantenido en un 0,38% del Producto Interno Bruto en los últimos años, incluso el año pasado, que coincide con la instalación del Ministerio de Ciencia, que se supone que estaba ahí para defender no solo el valor de la investigación, sino que el presupuesto y pelear por un presupuesto mejor para la investigación, bajó un 0,36 el año pasado. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí lo que hay, la pandemia demostró la importancia de la investigación, no solo en términos de la salud, ¿no? En términos de lo que pueden aportar la medicina, las ciencias biológicas, etcétera, sino que también la importancia de la investigación y de tomar en cuenta la investigación instalada en ciencias sociales, en humanidades y en arte, para abordar temas como el trauma, ¿cierto? Las desigualdades sociales, digamos, las brechas digitales que se mostraron pero con fuerza en educación. Entonces, toda la pandemia mostró la importancia de la investigación, pero por otro lado, empiezan todas estas cosas donde nos quitan financiamiento, ¿no? Mostró la importancia, pero le quitamos el financiamiento. Eso mismo estaba pensando. Macarena, con respecto a la relación entre la pandemia y la investigación, comentábamos nosotros antes, fuera de cámara, en el fondo, fuera del programa, lo relevante que había sido la investigación en Chile, por ejemplo, para el tema de las vacunas. De cómo existía un nexo, cuando alguien dice, ya, pero ¿para qué sirve tanto la investigación en Chile? Bueno, de repente hay ejemplos concretos que sirven muchísimo. O sea, eso es evidente, y no solo para la pandemia, que ahora ha quedado como más visibilizado, tal como lo decía la Carolina, sino que incluso todo lo que estamos viviendo a nivel político-social, este minuto del país, y cultural, evidentemente acá los estudios en humanidades y ciencias sociales son vitales. Yo estoy en una investigación que es a propósito de la Inquisición, pero que dice relación con la intolerancia que ha habido de manera, digamos, bastante generalizada en una historia de larga duración en este país, y en el fondo la incapacidad de encuentros, de generar puentes, y si hoy queremos tener una sociedad integrada, lo cierto es que tenemos que entender por qué no hemos podido integrar hasta ahora. Entonces los impactos de las investigaciones sí se dan. Lo que pasa, que pensando en la primera pregunta que le hiciste a la Carolina, ¿a quién le importa la investigación? Lo cierto es que claro, las ingenierías y las matemáticas son un conocimiento, digamos, práctico, que es palpable y que es inmediato. No sé, sale la aplicación del celular, estoy inventando, digamos, tal vez algo muy, digamos, rudimentario, pero es parte de. En cambio, en el caso de las humanidades, nuestros estudios y nuestras, digamos, nuestras reflexiones tienen un impacto que es más a largo plazo, que es, digamos, que va a ir permeando de a poco. Entonces, en el fondo, eso también es re importante porque te da la base para los conocimientos, para entenderte como sociedad. E incluso, digamos, si estamos pensando en un ingeniero en que le dan muchísimo más dinero, que hay más presupuesto destinado y que no solamente es del Ministerio de Ciencia, sino que además tienen otro tipo de fondos para postular, está la Corfo e incluso en extranjero, tienen más, digamos, acceso a dineros que el resto de los investigadores, para que un buen, digamos, científico, un buen descubridor, digamos, invente algo nuevo, lo cierto es que tiene que tener un conocimiento de la sociedad, y el conocimiento de la sociedad te va a dar las humanidades. O sea, tiene que entender cuáles son las necesidades, las carencias. Sin entender eso, o sea, no hay ninguna posibilidad. Entonces, eso también es importante. Y en relación a lo que tú comentas de las vacunas, por ejemplo, que hoy en día hay movimientos anti-vax, no es un movimiento de hoy en Chile, es un movimiento que por lo menos lleva 2 décadas en este país. Entonces, cuando se pone la libertad para ir a vacunar, que la gente vaya y que está las tendencias antivacunas por un lado, y por otra, que no están entendiendo que vacunarse beneficia a toda la sociedad. Y nuevamente volvemos a los estudios de humanidades o de ciencias sociales que dan cuenta de ello. Sí. Entonces, ¿a quién le tiene que interesar? Nos tiene que interesar a todos, al Estado como a la sociedad. Sí. Cuando yo me refería al tema de las vacunas, estaba pensando en las vacunas actuales y cómo para Chile recibir las vacunas que tiene hoy tiene mucho que ver con la investigación que se hace. Porque por supuesto, porque la Católica, perdona, todos sabemos, en el fondo la Católica llevaba más de una década trabajando con los biólogos en el virus SARS, y eso pudo hacer transferencia de
conocimientos entre los laboratorios para poder generar, digamos, o para poder contribuir en lograr investigación. Digamos, es un aporte, no sé qué grado de aporte para los laboratorios, pero fue un aporte importante. No, de todas maneras, o sea, yo creo que si la Universidad Católica no hubiera estado en eso, no sé si hubiéramos logrado, como país, digamos, los convenios que se lograron con los laboratorios de las vacunas. Fernando, cuéntame. Sí, justamente un poco también como para, claro, hoy día el tema de la investigación incluso parece con una importancia como mucho más visible a propósito del COVID, pero como para no hacer tan coyuntural la discusión. Pensemos, por ejemplo, a mí me invitaron hace un tiempo a hacer un estudio del Paseo Ahumada, ¿ya? Porque el Paseo Ahumada se va a remodelar, se va a hacer una remodelación. Entonces, la preocupación era qué había ahí, qué es lo que había ahí, para que al momento de hacer la intervención no impactar sobre los valores históricos que pudiesen haber en ese espacio. Perfecto. Entonces ahí se junta la historia, se junta la arqueología, la geografía urbanística, si se quiere, y tú empiezas a ver que hay otra ciudad, hay otras ciudades, hay un pasado ahí en Santiago, hay un pasado en la catedral, en la Plaza de Armas, en el Paseo Ahumada, en muchos lugares. Entonces también hay una pregunta que tiene que ver, incluso uno la puede ir enfocando más disciplinariamente, de cuál es el valor que le damos, por ejemplo, al arte, en este caso a la historia, en este momento, porque claro, como lo dice Hobsbawm muy bien, vivimos en una sociedad muy presentista. En este caso, los historiadores les toca ser recordadores profesionales, ¿no? Como recordar, para que no se nos olviden cuestiones importantes, pero también tiene que ver con el valor que le damos a esto, porque de pronto está todo lo que pudo significar la presencia inca en Santiago, la presencia indígena, nativa, mapuche, como se le quiera señalar, ¿ya? O está todo el mundo colonial, ¿te fijas? Pero pareciese ser que lo que importa es más bien lo que viene, y no lo que hemos vivido, y cómo eso nos permite a nosotros irnos pensando como sociedad. A mí me tocó trabajar también con un arqueólogo, con antropólogos físicos, en fin, en una excavación que se hizo arqueológica en lo que hoy día es el estadio de Quillota, ¿ya? En la región de Valparaíso. Y la preocupación en ese caso era hacer un estadio FIFA, con normas FIFA, y tenerlo inaugurado lo posible una vez que terminara el gobierno de turno. Y por lo tanto, en la medida que nosotros fuimos haciendo ese trabajo, nos fuimos encontrando con un cementerio que eran como nuestros soldados de terracota chino, porque era un cementerio indígena de un gigantesco valor que tú tenías ahí para generar un polo de investigación y de desarrollo social en la investigación por años. Y era como para pensar cambiar ¿Perdón? ¿Qué se hizo con eso? No me digas que se hizo el estadio del cementerio. El asunto era terminar rápidamente lo que había que hacer, sacar, si había cuerpos que sacarlos rápido, porque lo que interesaba era el estadio. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema que tenemos como sociedad, que finalmente no nos damos cuenta de que, en definitiva, si nosotros queremos darle sentido a las ciudades, queremos dar espíritu, queremos darle alma, tenemos que pensar en todas las dimensiones, porque una ciudad no solo son unas cuantas calles, unas cuantas construcciones, hay personas, hay historia, y eso hay que estarlo pensando, revisando, discutiendo y estudiando. Y lamentablemente las prioridades por mucho tiempo de quienes han tomado las decisiones han sido otras, ¿no? Y por eso que yo creo que también llegamos al estado que llegamos y tuvimos la explosión social que tuvimos, porque se trata de que se ha pensado digamos, el desarrollo o los espacios, se ha pensado solo en una dimensión hipereconomicista, ¿ya? Y no se ha considerado que los espacios y los seres humanos, en definitiva, somos mucho más que lo económico. Está claro. Los quiero llevar un poco como a las políticas públicas. Si ustedes tuvieran la capacidad o fueran los dueños de los fondos y dijeran, ya, nosotros vamos a hacer las políticas públicas, le voy a preguntar a cada uno su opinión, ¿qué haría? A ver, Carolina, partamos contigo. Bueno, nosotros hemos pensado bastante esto desde la asociación. Uno podría separar entre lo que tiene que ver directamente con las
prácticas de investigación y cómo se desarrolla la investigación en Chile, y por otro lado, cómo esa investigación sale y aporta a la sociedad, ¿no? Y cómo se vincula con ella. Entonces, en la primera, digamos, forma o cómo pensamos el mundo de la investigación desde adentro, políticas directamente destinadas a ello, a desarrollar investigación en Chile, que sería como el rol que cumple la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, ¿ya? O el mismo ministerio. Primero, impulsar en las políticas de investigación una valoración de todas las áreas. ¿Eso qué implica? Que no solamente quede en el papel, como está hoy día en la política del ministerio, ¿ya? Sino que se hagan políticas concretas que permitan valorar las distintas áreas del conocimiento. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, pensar las formas de evaluación de las distintas áreas, porque hoy día a las áreas nuestras, por ejemplo, se les aplica mucho las formas de evaluación de la ciencia, naturales, ingeniería, etcétera, que están más vinculadas con el artículo académico. En nuestras áreas nosotros publicamos más libros, por ejemplo, ¿ya? Y eso impacta directamente en la forma en cómo nos relacionamos con la sociedad, ¿ya? Entonces, perdona, muchos más libros que paper, por ejemplo, de exacto. publicaciones cortas, ya. Claro. Últimamente hemos publicado muchos artículos en las áreas nuestras, publicaciones cortas, pero más bien forzados por eso. Pero Ya. si tú miras los índices de impacto, son bajísimos en nuestras áreas, bajísimos. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que nosotros no trabajamos tanto con artículos, sino que trabajamos más con libros. ¿Ya? Entonces, cambiar, ¿cierto?, el sistema de evaluación de las distintas áreas, ¿ya? Por supuesto, aumentar el presupuesto, ¿ya? Una política de aumento progresivo del presupuesto, que era lo que se supone que tenía que proponer el ministerio, ¿ya? Y bueno, y también quizás revisar los instrumentos de financiamiento de la investigación, como el mismo FONDESIT, los anillos, los núcleos milenio, ¿ya? Que están, por supuesto, nuestras áreas casi no entran ahí. Fernando había comentado que, por ejemplo, los anillos para nuestras áreas se suspendieron, los institutos milenio. Perdona, ¿qué son los anillos? Carolina, ¿Mm? perdona, para que todos entendamos, ¿qué son los anillos? Cuando te refieres a los anillos. Los anillos de investigación, hay dos tipos de anillos de investigación. Anillos de investigación en ciencias y anillos de investigación en ciencias sociales y humanidades. ¿Ya? Y esos son principalmente para la formación de núcleos de investigación. ¿Ya? Y en los últimos años se ha abierto solo para ciencias en nuestras áreas, no se abre desde el 2017. ¿Ya? Los núcleos de investigación, o sea, los anillos en investigación en ciencias sociales y humanidades. Los núcleos milenio también se abren mucho más para ciencias que para nuestras áreas, ¿ya? En términos de años. Bueno, esa es una cosa. Lo otro es cómo vincular la investigación con la sociedad. Hay investigación instalada en todas las áreas en Chile. Pero, por ejemplo, la investigación que hacemos en ciencias sociales, artes y humanidades se toma poco en cuenta para las políticas públicas. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí hay que pensar cómo se insertan nuestras áreas, es decir, por ejemplo, vincular más la investigación en nuestras áreas con museos, con centros culturales, etc. Y por otro lado, lo que te decía, es decir, cómo nuestras áreas aportan a la política pública, es decir, que la investigación de nuestras áreas no quede solo encerrada en artículos académicos, sino que pensemos cómo podemos aportar a la política pública, y eso, más concreto, y eso, nosotros sacamos propuestas durante la pandemia de cómo acciones para la política pública desde nuestras áreas, y eso no se ha tomado para nada en cuenta. De hecho, nosotros ni siquiera estamos en las mesas de discusión de las políticas sobre la pandemia. Macarena, ¿por qué crees tú que ocurre lo que ocurre, que acaba de describir la Carolina? ¿Por qué no están ni siquiera en la mesa? O sea, yo creo que por entre criterio economicista, como decía Fernando, y por otra parte porque hay un desinterés generalizado, porque ha habido todo un boom, digamos, estas ciencias aplicadas, lo futurista, que es como lo que la lleva, diríamos, y en ese caso hemos quedado relegados. Sin perjuicio que, por ejemplo, mientras hablaban, me acordaba de una investigación que está llevando a cabo hoy en día Marcelo López, que hace historia de la medicina y que trabaja en la Católica,
y que en un seminario que nosotros tenemos, que es de Historia y Desastre, que es un proyecto muy bonito, después les cuento, y que ese sí también tiene un impacto actual, que en el fondo es cómo se gestionan los riesgos, como una pandemia, un incendio, un terremoto, un maremoto, que no son, digamos, casos fortuitos naturales, sino que el riesgo se produce por la acción del hombre. Entonces la mirada es distinta, y cuáles han sido las políticas públicas, miradas a través de la historia, la arquitectura, la literatura, etcétera, desde el siglo XV en adelante. Entonces Marcelo fue invitado y ahí nos presentaba por qué fue el éxito, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Se han fijado ustedes que Nueva Zelanda ha sido como ejemplo, no hubo contagio, qué sé yo. Y lo cierto es que hubo un investigador en los años, no sé, 2005, 2004, historiador, que empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué hay un monumento a los maorí por la gripe española? ¿Y qué sucedió? Que durante la gripe española, la mayor cantidad de población que murió en Nueva Zelanda fueron los maoríes. Y luego se hizo un monumento, en el fondo, sobre la base de la memoria. O sea, se cuestionó todo lo que era memoria y por qué tuvieron que hacerle además el monumento, porque en el fondo hubo un olvido por parte del Estado a las poblaciones indígenas. ¿Sí? Es eso lo que hay detrás de esto. Y a partir de ello, de esta memoria y de la historia, elaboraron una política pública en caso eventual que algún día hubiese de nuevo una gripe española. Y aconteció, digamos, que vino esta pandemia y evidentemente ya tenían sus protocolos, porque en el fondo había una valoración, no solamente para enfrentar, digamos, ese riesgo desde una perspectiva de la ingeniería, de buenas construcciones, o tener, no sé, políticas para apagar incendios que sean geniales. Estoy aquí inventando porque de incendio no sé mucho, digamos, de lo que hace, pero además incluyeron a la historia y otras áreas para entender cómo habían sido las experiencias anteriores y cómo podían ser mejoradas o se podían replicar. Entonces, detrás de esto, en el fondo hay un desinterés y hay tal vez hasta un ninguneo por parte de ciertos sectores en relación a las humanidades. Yo creo que además es un problema transversal. Yo no veo que el Estado de Chile como Estado, y no sé, Fernando Carolina, corríjanme, quiera en este minuto hacer la inversión. Por eso yo partía, cuando la primera pregunta que me hiciste en el programa, Francisca, señalando, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos las investigaciones en el Estado de Chile actual? Y yo creo que esa es la gran pregunta. O sea, sincerémonos, ¿les interesa o nos interesa, o es simplemente para cumplir con los índices nuevamente de la OCDE? Porque por eso, digamos, tenemos un presupuesto. Pero en definitiva, no les interesa, no lo entienden, no quieren aproximarse. Y sin perjuicio de que hay muchos grupos sociales que, digamos, tienen muy buenas condiciones económicas, pero que tampoco les interesa ni el museo, ni, digamos, ciertas artes. Por ejemplo, estaba pensando en el teatro, qué sé yo, o incluso en leer historia y literatura. Entonces, es no entender, muchas veces cuando uno le pregunta, ¿tú eres historiador? Ah, tú cuentas un cuento. Y uno como que se ríe y no va a entrar a explicar que es mucho más que contar un cuento, pero ahí están los cuentistas. Nosotros en el fondo estamos buscando el por qué pasó, estamos viendo a los seres, a los sujetos, a los seres humanos que están ahí y que tienen un comportamiento, y que esos comportamientos muchas veces se replican hacia el futuro, o que porque se van dando bajo otros contextos y con otras manifestaciones culturales. Entonces también es cómo la población en general entiende lo que nosotros hacemos, y ahí la Carola tiene mucha razón, en cómo también nos tenemos que vincular. Pero como estamos en un círculo vicioso, tenemos que producir el papers para poder, en el fondo, luego postular a los Fondesit, que somos evaluados mediante, digamos, los mismos parámetros que un biólogo o que un matemático, y nuestras áreas son distintas. O sea, lo que decía Fernando, escribimos 50 páginas, y qué lata leer 50 páginas, pero ¿por qué no lo dices en 5 páginas? Que no se puede. No se puede. Y ya 50 páginas como largo, porque hay que hacerlo como máximo entre 20 y 30 páginas, que a mí, por ejemplo, personalmente me súper complica, porque siempre me largo. Igual que ahora. Imagino. Fernando, ¿cómo llegamos a hacer el cambio? O sea, ahora estamos dando un pequeño espacio en una cosa mediática muy chiquitita, puede que haya, no sé, 300 personas que los escuchen a ustedes. Pero ¿cómo llegamos a más? ¿Cómo llegamos a la población? ¿Qué hacemos para que desde la gente, desde nuestros hijos en el fondo en adelante? Porque una cosa es llegar a tocar la puerta y decir, toc, toc, quiero más fondo, quiero tales políticas públicas, etcétera, hoy. Pero yo estoy pensando como a largo plazo, o sea, para que el 2050 esto sea distinto. ¿Qué hacemos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es que las decisiones en el ámbito de la investigación tienen que
tomando en consideración, como lo decía Carolina, a todos los grupos de investigación, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que un poco el ejercicio constituyente que vamos a ver ahora, en donde vamos a ver que se van a reunir, van a discutir, van a generar una constitución. O sea, ¿cómo no vamos a poder generar una política pública respecto de cómo se tiene que investigar, de cómo vamos a impulsar la investigación en los próximos 50 años, a partir de un trabajo colectivo? Entonces, yo creo que lo que pasa es que tenemos que dejar atrás esa forma de hacer política en donde supuestamente hay un experto que lo sabe todo, y que puede decidir por todos, porque eso es lo que nos ha llevado al abismo, ¿ya? En realidad, ese experto sabe sobre un aspecto, porque vivimos en una sociedad hiper especializada, ¿ya? Y lo que tenemos que aplicar es el saber, digamos, específico en una interrelación. Tenemos que interrelacionarnos, aplicar la multidisciplinariedad, ¿verdad? Aplicarla en una cuestión tan fundamental como el tema de la investigación. Y lo segundo, lo que tenemos que hacer obviamente es, una vez que estamos trabajando en esto, entender la importancia que tiene la investigación para no me gusta mucho la palabra desarrollo, pero es digamos, muy en general entendida, se entiende de manera general lo que es el desarrollo. Entonces uno podríamos decir, tenemos que dimensionar con claridad lo que implica la investigación para el desarrollo de las sociedades, ¿ya? Y eso significa también sacar la investigación de la lógica neoliberal en la que estamos ahora, esta lógica de la proyectitis, ¿no? Que todos son proyectos y proyectos, y a su vez esto de que al mismo tiempo somos republicanos porque tenemos que republicar y republicar, ¿cierto? Para mantenernos vigentes. Yo creo que de lo que se trata es que la investigación tiene que establecerse y considerarse de manera más, digamos, permanente. Estoy pensando en un caso como el mexicano, en donde ellos tienen el Instituto Nacional de Antropología. Y ese Instituto Nacional de Antropología se replica en todas las ciudades, en todas las comunas, por decirlo con un lenguaje nuestro, del país. Entonces tú vas a Zacatecas, vas a San Luis de Potosí, vas a Morelia, y ahí está el Instituto Nacional de Antropología. Y tienen un staff permanente de investigadores, en donde hay historiadores, hay antropólogos culturales, antropólogos físicos, abogados, expertos en patrimonio. O sea, tienen un grupo de especialistas que está permanentemente investigando, estudiando, poniendo en valor el patrimonio, la historia, la cultura, psicólogos con orientación cultural, en fin, tienen un equipo enorme. Y por lo tanto, cuando hay que tomar decisiones respecto de esos espacios, se consideran estos actores. Aquí tú tienes personas que estudian licenciatura en historia, pero ¿cuál es la proyección de un licenciado de historia en Chile? Es que tiene que seguir estudiando, después tiene que hacer el magíster y después tiene que hacer el doctorado. Porque al final las licenciaturas, en general, en humanidad, la licenciatura en literatura, la licenciatura en lo que sea, es un bien intermedio, es como la mantequilla. Sirve para producir otros bienes, no un bien final. Entonces tenemos un montón de profesionales que se van formando y después tienen que seguir estudiando como para no hacer nada, digamos, ¿ya? Cuando perfectamente podrían estar ya impactando en las sociedades a nivel local. Entonces yo creo que eso es un segundo paso importante. No digo que terminemos con el actual sistema de financiamiento de la investigación, que creo que ha sido exitoso, ¿ya? Hay que fortalecerlo, pero al mismo tiempo de este sistema tenemos que tener otro sistema que sea más permanente y estable y que permita que la toma de decisiones no esté sujeta a la improvisación. Yo lo veo, por ejemplo, con los planos reguladores. Si tú quieres hacer un plano regulador, lo que tienen que hacer los municipios es una licitación y contratar a una consultora, y la consultora tiene que levantarte un plano regulador que incluye desde los estudios de los espacios, la historia, la geografía urbana, etcétera, te lo tiene que hacer en breve tiempo, en 6 meses, ¿ya? En un año te tiene que levantar un proyecto. Y dime tú, ¿qué plano regulador
serio se va a poder hacer en ese tiempo? ¿Ya? ¿Qué investigación se va a poder hacer en 6 meses? Cuando en realidad, además, los recursos que se destinan para esas investigaciones, en el fondo, hacen que la persona que tenga que hacer esa investigación sea como un pituto, porque tampoco es un recurso que le permita vivir, y por lo tanto tiene que hacer un montón de otras consultorías como para poder hacer un ingreso. Entonces, eso lleva a que al final el producto de esa investigación, o el resultado de esa investigación, no sea bueno. Exacto. Y al final es como decían recién, como un saludo a la bandera. Es como cuando en estos grandes proyectos se hace de obras públicas, se hace participación ciudadana, pero para colocar el ticket después, para que se diga que hubo gente, pero sin el real interés de que participe en la comunidad. Entonces hay que tomarse en serio este tema, y eso significa entonces destinar recursos permanentes y estables, y tener personas que estén de manera permanente con recursos públicos investigando, y no en esta lógica de que solamente voy a poder investigar si tengo recursos. Porque, y ahí sería el último punto, porque las universidades hoy día, no es que no les interese la investigación, pero las universidades, su principal enfoque es el pregrado. Entonces, la investigación queda ahí un poco en el aire, pero no quiero monopolizar la palabra. Por lo menos esos dos aspectos. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo porque lamentablemente el programa no es eterno, así es que vamos a entrar en una sección final del programa auspiciada por Viña Tinajas del Maule, donde yo les voy a preguntar a cada uno algo. En realidad no es una pregunta, es una palabra, y ustedes me dicen lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Ya? Vamos a partir con la Carolina. Entonces, aquí tenemos nuestro vino. Qué difícil. No, si no es nada difícil. Ya. Carolina, Chile, año 2025. Oh, queda poquito para Chile 2025. Es una palabra. No, lo que tú quieras decir frente a eso. Ya. Bueno, la investigación con más presupuesto y con un plan para aumentar el presupuesto para la investigación, considerando todas las áreas, y también un mayor valor de la investigación en todas las áreas, lo que implica también que cuando se toman decisiones de nivel país, como por ejemplo en el área que trabajo yo, que trabajo en cultura digital, hoy día se está discutiendo una política de inteligencia artificial, y si tú miras el comité, está compuesto casi principalmente por ingenieros. Y el impacto que va a tener la inteligencia artificial es social y cultural, en términos sociales y culturales es fuertísimo. Perfecto. Entonces, por lo tanto, tienen que haber investigadores de todas las áreas. Entonces, 2025, más presupuesto para la investigación, o un plan de presupuesto para aumentar el presupuesto, y equipos multidisciplinarios para pensar el país. Muchas gracias. Macarena Cordero, que se encuentra aquí con nosotros. Macarena, lo que te hizo estudiar historia. Así, me hizo estudiar historia. Acotémoslo, sí. Acotado, poder entendernos como sociedad, poder ver por qué tenemos vinculaciones, por qué no somos una sociedad integrada, por qué tenemos tanta conflictividad, la desconfianza al otro. Nosotros, nuestra forma de relacionarnos muchas veces es sobre la base de la emoción del resentimiento, pero utilizada como una política estratégica, donde sigue ahondando en distanciar unos con otros. Y yo creo que eso es lo que me ha impulsado, la necesidad de entender y poder de contribuir a lograr una sociedad más integrada. Muchas gracias. Fernando, la investigación que más te ha llenado el alma. ¡Ay, qué buena la pregunta! Yo creo que ninguna en particular, porque siempre que estoy investigando estoy pensando en la próxima investigación. Pero sí creo que hoy día una de las cuestiones que me está quitando el sueño es la relación entre el ambiente y la sociedad. A propósito del cambio climático, uno mira al pasado y te encuentras, por ejemplo, hoy día estamos en una larga sequía, y a mediados del siglo XIX también hubo una larga sequía, que tuvo un enorme impacto. En esa época todo el regadío se hacía por acequias, por canales, y bueno,
los grandes hacendados se enfrentaban en los tribunales, los campesinos se agarraban a cuchillazos por el agua. Pero el tema es que eso fue una situación muy compleja y hoy día estamos en una situación muy compleja. Y me preocupa mucho cómo nosotros podemos abordar estas situaciones en perspectiva histórica, aprendiendo de las experiencias del pasado. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por todo lo que hacen por Chile desde la investigación, por todo lo que trabajan para que se logre una mejor investigación en Chile desde el área de las humanidades. Así es que encantados de haberlos tenido en el programa. Qué pena que se hace corto, porque quedan muchas cosas que a uno le dan ganas de comentar y conversar más tiempo, pero no tenemos mucho más. Fernando Venega, doctor en Historia, Macarena Cordero, doctora en Historia, Carolina Gainza, doctora en Literatura, puros doctores aquí en este programa. Un lujo, de verdad, haberlos tenido para poder tener esta pequeña conversación. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en otro programa de Desconocidos, movidos por una pasión. Agradecer a HumanNet, nuestro gran auspiciador. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet, apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden ver más en su página www.humannet.cl. Y Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico vino para cada uno de nuestros invitados, así que a Fernando, a Macarena y a Carolina les va a llegar un vinito ahí de regalo por haber participado con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao.